Lunes 17 de Géminis del Lunieliocrón 2028. En el orden de Dios, después del nacicierto de Cristo, después del nacicierto de Jesúa ben Pándira, después del nacicierto del Hijo de Dios, que en el desorden de Satán corresponde al día domingo 5 de junio del año 2022, después del nacimiento de Zeus, un 24 de diciembre a la medianoche. Cuerpo físico de Satán sobre la faz de la tierra, plagiador, que se encargó de generar el engaño que hoy sufre la doliente humanidad, creyendo que el 24 de diciembre a la medianoche nació el Hijo de Dios, cuando realmente nació fue el más grande engañador y plagiador, el maestro Kelium Zeus, mensajero de Dios, portador de la doctrina del Dios vivo, la doctrina misma encarnada en forma tridimensional y física, y que sus mercedes, oidores de mis palabras, una buena porción o una buena porcel, lo conocieron con sus propios ojos, aprendieron de sus enseñanzas que quedaron grabadas. En aquel entonces se grababa en cassettes, quedaron grabadas en cintas de VH y en cintas de cassette, de los cassettes de aquella época. No existía por aquel tiempo la forma electrónica que existe en la actualidad. No existían las formas modernas de nuestros días, y que luego, posteriormente, esas doctrinas enseñadas por el maestro Kelium Zeus, portador de la doctrina que fue traída a la faz de la tierra, la doctrina taoísta, aquella doctrina que enseña todos los principios doctrinarios para hacer de la vida del ser humano una vida diferente, fuera de los vicios, fuera de los errores, fuera de los delitos, fuera de las maldades. La doctrina es clara, explícita y precisa, y quien la pone en práctica, su vida será diferente. Quien no la pone en práctica, sencillamente será un látigo más para sí mismo, en la medida que, sabiendo lo correcto, no lleva a efecto lo correcto la persona misma en sí. Porque el hecho de que la persona ignore o desconozca qué es lo que debe hacer para que las leyes del cosmos no lo declaren culpable, no quiere decir que esa criatura sea inocente. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y el que sabe, pues no se aplica ese adagio para esta criatura, porque el que sabe ya es un violador de conciencia, un contumaz, y eso hace que tenga mayor responsabilidad en todos los aspectos y en todos los sentidos que la criatura conoce. Ya tiene mayor responsabilidad ante la ley del cosmos. No es lo mismo que una criatura que nació en el mundo común y corriente y que aprende los vicios de la humanidad, viva y muera en esos vicios, que una criatura que conoce la doctrina de Dios y la forma correcta de escapar de esos vicios, pero que se sigue revolcando en ellos. El que nunca conoció la doctrina, o el que no conoció la doctrina, simplemente se condenó sin conocer la forma de poder salir de los malos hechos que aprendió y en los cuales vivió. Pero quien conoció la doctrina, conoció la forma de salir de esos malos hechos y no le interesó. De pronto un tiempo estuvo luchando, pero después
la genética karmática que lleva cada criatura por dentro, lo arrastró o la arrastró de nuevo a Babilonia, al mundo común y corriente, con todos sus vicios, desvaríos y con todos sus demás delitos. Esa criatura que regresa al mundo practicando y haciendo todas las cosas como si no hubiera conocido la doctrina de Dios, esa criatura está más encarmada que el que no conoció la doctrina de Dios. ¿Por qué está más encarmada? Porque conoce lo que debe hacer y no lo hace. Y no me estoy refiriendo a que la criatura, de pronto como practicante de la doctrina en las ciudades, pues deba abandonar su vida común y corriente. No, pero quien estando aún en las ciudades o estando donde se encuentre, retrocede en la práctica de la doctrina y vuelve a su vida profana, a su vida común y corriente, esa criatura está recibiendo o va a recibir y está recibiendo un castigo superior, porque tiene conciencia, conoce y sabe de lo que debe hacer y lo que no debe hacer, porque ya es conocedor de un conocimiento superior, con el cual, si esa criatura que actúa en forma equivocada y que conoció la doctrina pero la abandonó por múltiples causas, porque no fue capaz, porque no quiso, porque se le activaron sus genes recesivos de maldad y de los hechos comunes y profanos del mundo, entonces esa criatura se encuentra en un estado de mayor conocimiento, pero ahí se cumple lo que dijo Salomón: el que añade ciencia añade dolor, porque el conocer el camigdus de Dios y renunciar a él, salirse de ese camigdus, está haciendo lo que decía el maestro Kelium Zeus, que está regresando como el perro al vómito. O sea, el perro vomitó lo malo que llevaba por dentro y tomó un nuevo sendero, pero cuando por malas compañías o por malos consejos o por alguna circunstancia siniestra decide abandonar el camigdu que había tomado hacia Dios y hacia el bien, entonces regresa a recoger los vómitos que había sacado de sus entrañas y los vuelve a comer. Y eso es lo que hace el taoísta, que abandona la doctrina y se regresa a su mundo común y corriente de maldad. Esa criatura está llevando una mayor cantidad de conciencia, una mayor cantidad de conocimiento, pero automáticamente se está haciendo acreedor o acreedora a un karma superior en proporción por tener una mayor conciencia. Tendrá una mayor responsabilidad ante la ley del cosmos, ante los tribunales del cosmos. Porque no es lo mismo una criatura que de pronto creció en su mundo común y corriente y nunca le enseñaron que el hecho de robar se llamaba robar y que eso era un delito y que no podía estar agarrando o cogiendo las cosas que encontraba en cualquier lugar si eso no se lo enseñaron sus padres. Resulta que esa criatura va a tener una cantidad o una proporción inferior de conciencia que aquella criatura a la que le enseñaron que eso no se debía hacer. Por ende, el que creció en medio de robos y de ladrones o de ladronismo y sus padres no le enseñaron, entonces esa criatura va a tener una menor conciencia y va a producir eso como resultado que una sentencia del cosmos va a ser inferior. Pero al que le fue enseñado y que aún así sigue robando, ese va a tener un karma
más grande, una sentencia, un castigo muchísimo más fuerte. Esto es indispensable conocerlo, entenderlo, porque son los principios doctrinarios que sus mercedes como pueblo de Dios deben conocer, y sus mercedes, evángeles que van a salir a evangelizar a las gentes, deben tener muy, pero muy de presente, porque ahora que se va a empezar la labor evangelística de nuevo, es menester que sus mercedes sean ejemplo, no que sean fariseos, porque el fariseo es el que predica lo que no practica. Y resulta que el monje o el evangel, o monje y evangel, que resulte practicando la forma de los fariseos, predicando lo que no practica, ese no va a continuar en su labor evangel. No, porque la forma de enseñar es con el ejemplo y con el precepto. Así es que se lleva la doctrina. Así es que se lleva a efecto la práctica de la enseñanza a las nuevas criaturas. Porque ahora se está presentando una situación entre muchas otras. Taoístas usando ropas viles, mujeres taoístas maquillándose, pintándose, utilizando esmaltes de uñas, utilizando, como dijo el maestro Kelium Zeus, y que se lo torno a redecir de nuevo, niños licuados. Porque sepan que los colágenos con que elaboran los maquillajes están hechos con niños no natos, o sea, los que son abortados en las clínicas, sus células y sus cuerpos son licuados, macerados, molidos y mezclados con componentes químicos que los convierten posteriormente en los coloretes, las pinturas y los maquillajes que utilizan en la actualidad las mujeres. Eso se llama canibalismo, porque resulta que lo que se aplican en la piel, sí, huele muy diferente a un niño licuado, a un feto, a una placenta. Y quienes han estado en un parto pueden ver cómo es la placenta. Es sangre y elementos acuosos y viscosos que conforman el líquido amniótico, donde se gestan las nuevas criaturas, los nuevos seres, allá dentro de la cámara gestante de la vida. Pero en los hospitales y en las clínicas, las empresas que fabrican ese tipo de elementos cosméticos utilizan los tejidos de los niños que son abortados, o sea, los fetos que son abortados, y la placenta de las mujeres que dan a luz. Eso lo compran las empresas que fabrican esos cosméticos, eso que ustedes se echan en los labios para que los labios les queden rojos o les queden de otros colores. Eso lleva de eso. Lo que se aplican en el rostro, los maquillajes y los demás elementos que se aplican para pintarse las cejas y las cremas que emplean para tapar algunas cosas del rostro, son el fruto de lo que les estoy diciendo. Sí, llevan otros componentes, llevan componentes químicos generalmente derivados del petróleo, de la petroquímica, donde desarrollan una gran cantidad de sustancias, de perfumes, de olores, de colores, de aromas, las cuales emplean y utilizan no solo en este aspecto o en este tipo de forma industrial, lo utilizan también para alimentos y otras cosas, alimentos enlatados, alimentos procesados, alimentos con preservativos, generalmente derivados del petróleo. Entonces, las damas, las señoritas que se presentan muy bonitas supuestamente,
pintados sus mejillas, sus cacheticos con un colorante o con una pintura y que se tapan de pronto algunas manchas o otras cosas, lo están haciendo es con fetos, con cadáveres de niños que no nacieron, que fueron abortados o que posiblemente nacieron y murieron. Entonces en las clínicas los congelan y se los entregan en contenedores refrigerados a las empresas que fabrican ese tipo de cosméticos y que son cosmáticos porque son la forma de matar. Resulta que en la Sagrada Escritura dice que el que tocara a un muerto quedará inmundo. Eso es por tocarlo. Ahora, ¿cómo será por engrudárselo en el rostro? Y es posible que esto, pues, les moleste un poco a las jóvenes que en la doctrina o que aparentan ser de la doctrina y que están practicando canibalismo de esta índole y de esta clase. De pronto les ha entrado en su cabeza la ideología profana, aunque crecieron y nacieron en la doctrina, pero se les ha presentado un hielo tamásico en sus almas que hacen que empiecen a practicar los vicios del mundo común y corriente. Les digo lo siguiente, queridas Evas, no se menosprecien a sí mismas. Sus mercedes, si hacen sacrógesis y si practican realmente la doctrina, no van a necesitar estar engrudándose cadáveres de niños licuados, machacados y molidos de ninguna clase, ni menos estárselos comiendo por el rostro. Porque eso es lo que están haciendo, comer cadáveres por las células capilares y por las células de la piel de su rostro. Están practicando canibalismo. Canibalismo consiste en una especie comer o comerse a los miembros de su propia especie. Entonces eso es canibalismo. Y están comiendo placenta, están comiendo fluidos procedentes de la cámara gestante de quién sabe qué mujeres que sus mercedes no conocen y no saben. Y lo que es más grave, niños muertos que no se sabe en qué condiciones es que murieron, pero el hecho de estar muertos ya son elementos inmundos y sucios. Entonces pueden quedar muy bonitas, aparentemente a los ojos comunes del mundo, pero resulta que a los ojos de Dios y a los ojos de sus propias conciencias no están quedando nada bonitas. Además, la mujer que empieza a maquillarse y a pintarse, eso hace que la piel empiece a atrofiarse, porque la presencia del sol y de la luz hace que la piel y las células de la piel, del rostro y del cuerpo se mantengan saludables. Pero si les hacen un revoque, como si estuvieran de pronto revocando una pared con cemento, echándole cosas al rostro, entonces el rostro va a perder su color original. Y por eso hay mujeres que el hombre de pronto las ve en la calle, hermosísimas, pintadas con colorete en la boca y con todo ese tipo de componentes en el rostro, y las ven hermosísimas. Pero resulta que después, cuando ya están en la casa y se quitaron todo ese montón de barniz, de pintura y de otra cantidad de cosas, pues la piel no es la piel que vieron cuando estaba totalmente pintada. Por lo general, eso atrofia la piel y es como algo cuando no está en contacto con el sol. Se va blanqueando, se va poniendo pálida o se va poniendo pálido. Y entonces, imagínense, ya en la casa, la hermosa muchacha o la hermosa mujer
que los colores la hacían ver como una criatura muy atractiva, ya casi que se parece como una momia, que por falta de sol, porque el sol se lo daba, era la capa de la pintura exterior que tenía en el rostro, esa era la que recibía el sol. Pero resulta que cuando le quitan todo ese barniz, es como una casa cuando le raspan la pintura de las paredes, pues queda en obra negra o en obra gris. En este caso queda la mujer como si fuera una especie de momia, totalmente decolorada su piel, porque los elementos químicos que tienen esas pinturas han hecho que se atrofie la piel y que la melanina no le produzca la coloracel natural que debe tener el rostro en su forma original. Entonces, las jovencitas que empiezan por ese camino, pues alístense para parecerse a las momias cuando en la noche en su casa, que es donde realmente irán a vivir con el esposo, que se casen en el futuro, pues él va a tener que vivir es con un personaje así en estas condiciones. Pero si nunca se utilizan pinturas ni elementos que generen algún tipo de pigmentación en el rostro, o sea, si no son caníbales en ninguna proporción, entonces tendrán el aspecto hermoso de una piel virgen. ¿Virgen en qué sentido? Virgen en el sentido de que nunca le han echado encima componentes químicos, coloretes y demás pinturas que atrofian la coloracel natural del rostro. Y si la Eva hace esa acrógesis, pues va a mantenerse rosada, va a mantenerse con el aspecto que corresponde y que conviene. Es bueno que sus mercedes investiguen eso de pintarse en los labios. ¿De dónde viene o de dónde procede eso? Eso procede de lo siguiente. En los siglos pasados, la prostitución siempre ha existido en la tierra. Dicen que es la profesión más antigua que existe sobre la faz de la tierra, la prostitución. Pero en la antigüedad, las mujeres y los hombres con los cuales las mujeres se prostituían, porque resulta que actualmente por causa del machismo dicen que solamente existen mujeres que se prostituyen, pero eso no es cierto. Hay hombres que se prostituyen igualmente, y el hombre que va a una prostituta y luego a los 8 días va a otra, pues ese es un prostituto, es un rufián, es un don Juan, es un sinvergüenza y es un vagabundo. Entonces no solamente es prostituta la mujer, es prostituto también el bandido que hace este tipo de cosas. Actualmente existen lugares donde hay hombres, a donde van mujeres, y el prostituto es el hombre, pero tan mal existe lo contrario. Entonces, ¿por qué surgió la idea o el hecho de pintarse en los labios de rojo? Resulta que el sexo oral es una costumbre aberrante o un hecho contrario a la voluntad de Dios. Pero en la antigüedad habían prostitutas que estaban dispuestas a practicar el acto sexual común y corriente, pero habían algunas que estaban dispuestas a hacerle sexo oral a sus clientes, y esas que estaban dispuestas a eso eran para que el cliente supiera, obviamente le valía un poco más el servicio sexual, entonces esas se pintaban los labios de rojo. Para eso se pintaban los labios, para que el cliente supiera que dentro de su oferta sexual estaba incluido el hecho del sexo oral.
Y las que no estaban pintadas en esa forma, entonces no estaban disponibles para hacerle sexo oral a sus clientes, sino únicamente el sexo común y corriente. Entonces, en la actualidad, se generalizó el hecho porque les empezó a parecer bonito que los labios estén rojos o que los labios estén de una forma o de otra, pero el verdadero origen de eso es el que les estoy diciendo desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo. Entonces, ya saben las que se pintan los labios qué es lo que quiere decir o qué es lo que están dando a entender con ese hecho. Pueden que sus esposos digan, no, pero es que así se ve más bonita, que si se ve más esto, que si se ve más el otro. Puede que sea una apreciación del esposo en ese sentido, pero en realidad la atracción sexual que genera una mujer con los labios pintados de rojo en esa forma o pintados fuera de lo natural, fuera de lo normal, que de pronto por sus glóbulos rojos o por la cantidad de glóbulos en su sangre le pueda generar, es precisamente indicación de lo que estamos diciendo. ¿Pero por qué sienten esa atracción? Pues porque viene ya eso grabado en los genes de los hombres, que se produce una mayor atracción morbosa hacia las que tienen los labios pintados que hacia las que los tienen en forma natural. Pero recuerden que Cristo dijo, el hombre que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y es al contrario lo mismo, la mujer que mirare a un hombre para codiciarlo ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, las que van pintadas están incitando a que ese adulterio y esa codicia de todos los que van por la calle o todos los que las ven se lleve a efecto. Eso es un tipo de prostitución. Eso es un tipo de prostitución que va generando carbunclo negro que fluye y refluye entre el hombre y la mujer con la que hubo ese tipo de pensamiento. Y eso lo dijo Cristo, el Salvador del mundo. Algunos enemigos de la doctrina actualmente dicen que no, que la doctrina taoísta, que eso es una doctrina que ya existía sobre la tierra, que ya la conocían. No lo dicen como para basarse en la veracidad de estas enseñanzas, sino para desmeritar la doctrina como doctrina, diciendo que es la copia de otras cosas que ya existían. Lo que pasa es que la doctrina taoísta es tan antigua como la vida sobre la tierra y aún antes de eso. Antes de existir vivientes sobre esta esfera, ya la doctrina taoísta existía. No como lo dicen los enemigos, los bandidos, las pobres crápulas que no fueron capaces con la doctrina y que más mal se dedicaron fue a difamar de la doctrina. Porque como no pudieron practicarla y como se cansaron de estar andando por el sendero del bien y entonces le dieron libertad a sus vicios de prostitución, de rufianería y de todo tipo de cosas comunes y corrientes, se lanzaron al mundo a sus hechos prostitutivos. Entonces, para justificar sus desvaríos, sus debilidades, están difamando de la doctrina en las redes antisociales, como ha estado sucediendo, y que eso le ha ido calando en la mente, en los amentis, a una cantidad de criaturas que al oír ese tipo de afirmaciones, entonces dicen, no, pues esto es igual que una religión más. Y así, entonces, se regresan de nuevo a los vómitos comunes y corrientes del mundo. Pero esos son
aquellas criaturas de las que se suben en el tren que es la doctrina y se bajan antes de llegar a su meta final. Eso es normal y se convierten en criaturas más del mundo que serán carbones de los abismos, aún más encendidos que los comunes y corrientes, porque tienen la conciencia y el conocimiento de el sendero del bien. Entonces, eso de estarse pintando, ya saben sus mercedes, esto no es una doctrina nueva. Probablemente no la conoce algún porcentaje, pero resulta que es una doctrina que ya se había enseñado hace mucho tiempo. Pero quiero aprovechar este momento para recordársela y para que dejen de ver como algo natural lo que está sucediendo en la actualidad con la juventud taoísta y con algunos que no son tan jóvenes o algunas que no son tan jóvenes en la doctrina, pero que cuando están por allá en su mundo común y corriente, entonces se dedican a comer cadáveres de niños convertidos en labiales, convertidos en cremas que se echan en el rostro, en maquillajes. Y así están ayudando al canibalismo que practica la humanidad en la actualidad. Y después entonces, cuando le van a dar un beso al esposo, pues le comparten parte del feto que tienen pegado a los labios, al rostro, y el esposo pues va comiendo también de eso, y así se vuelve de igual forma caníbal, igual que ellas. Entonces, quienes no quieran andar en ese tipo de desventuras, de canibalismo, en esa forma moderna, pues a practicar la doctrina. La práctica de la utilización de ropas viles, ropas apretadas, ropas ajustadas, ropas que generan morbosidad hacia otras criaturas, ombligueras y cosas con dibujos sobre la piel o sobre la tela que va sobre la piel. Todo eso son elementos que hacen que se presente un enfriamiento espiritual y que automáticamente la criatura empiece a desperdiciar su retorno, porque es que eso es lo más triste y lo más desventurado y lamentable. ¿Para qué vive una criatura sobre la tierra? Simplemente para comer sobre la tierra, dormir y trabajar, reproducirse y morir. No, ese no es el objetivo de la vida sobre la faz de la tierra. El objetivo es que una criatura que viva sobre la tierra se pueda encontrar con el sendero de la castidad, el sendero de la liberación, y practique las formas menester para poderse liberar, para poder regresar a los soles de donde salió cuando se rebeló contra Dios. Aunque actualmente hay ateos que dicen que Dios no existe y que el alma no existe, pero eso es lo que ellos dicen. Nada tiene que ver con la realidad, sus afirmaciones desacertadas y sus desfachateces. Entonces, cada criatura, cada uno de sus mercedes y cada una de sus mercedes, pregúntense, ¿para qué viven sobre la faz de la tierra? ¿Cuál es el objetivo de haber venido a esta esfera a vivir una cantidad de heliocrones? ¿Para qué será eso? Recuerden que existe la rueda del samsara, 108 retornos de ser humano, y existen como porceles de la misma rueda del samsara 4 retornos como minerales, 7 retornos como vegetales y 6 retornos como animales o adivienes, para volver a 108 retornos como seres humanos. En esos 108 retornos de seres humanos, si tienen la bondad, la fortuna de encontrarse con la doctrina taoísta, con la doctrina de Dios en su época o de su época,
practicarla y llevarla a la máxima forma en su vida cotidiana, o practicarla al máximo, no a la perfección, porque eso no es posible, pero practicarla y ser fiel a esa práctica de la doctrina hasta el último instante de la vida sobre la tierra, entonces se cumple lo que dice la Sagrada Escritura. El que sea fiel hasta el final obtendrá la corona de la victoria. ¿Y cuál es esa corona de la victoria? Es la liberación final. Es la liberación. Los que no lo crean, y los que no crean que existe el alma y los seres, pues simplemente cuando una criatura desencarna, entonces la oyen, la sienten, y en una gran cantidad de criaturas la ven en su entorno, en los lugares donde estuvo, donde habitó, donde vivió. ¿Por qué? Porque esa criatura queda deambulando mientras vuelve a retornar. Queda deambulando por los lugares donde vivió su cuerpo físico y algunas porceles de su país psicológico. Entonces irán a los abismos, a los infiernos, a Lagartis y a otros lugares donde tiene que estar por algún tiempo. A esos mismos infiernos donde descendió Cristo en los 3 días que estuvo desencarnado. Y que hay una doctrina que se llama el descenso de Cristo a los infiernos. Quienes no la conozcan, búsquenla. Porque a sus mercedes, oidores de mis palabras, lo que les hace falta es doctrina, oír doctrina. A cambio de estar oyendo la doctrina de las chismografías y de los desvaríos mentales de los resentidos y resentidas que no fueron capaces con la doctrina y que entonces ante su incapacidad como criaturas para practicar la doctrina se volvieron profanos y algunos enemigos, pues estudien la doctrina taoísta, que eso es lo que hace falta para que sus mercedes realinti, no porque otros se lo digan, sino porque sus mercedes mismos lo descubran, se conviertan en practicantes de la doctrina en una mayor proporción. Los evángeles y la obra de Dios estamos luchando y vamos a luchar aún más por volver de nuevo a vender doctrina. Antes se vendía la doctrina en cassettes. Actualmente los cassettes ya no existen, ese sistema ya no existe. Aparecieron los CDs, pero resulta que pasaron de moda o de tiempo muy rápido. Existieron, no se pudo tener un stock doctrinario lo suficientemente amplio con los CDs, pero ahora estamos impleciertando otra forma, adaptándonos a la forma moderna de la actualidad. Entonces unas memorias USB en las que van a ir incluidas varias doctrinas se irán a vender para que sus mercedes puedan tener a su alcance la doctrina que muchos de la nueva generación de taoístas no la conocieron y no las saben, y que precisamente eso es lo que ha generado una debilidad en la práctica de la doctrina, por ignorancia, por desconocimiento. Por eso es menester aprender, oír la doctrina. Muchos de sus mercedes que me oyen tal vez tuvieron la fortuna de oír la doctrina de nuestras propias palabras cuando estábamos dando las doctrinas en cada instante y en cada mocierto, basadas en hechos de la misma vida. Quienes vivieron cerca del maestro Kelium Zeus y cerca de este su servidor, cerca de mi madre Afrodita, aprendieron como apóstoles porque estaban apostados a nuestro lado, cerca de nosotros, y vieron de nuestro ejemplo la práctica de la doctrina
y la enseñanza de la misma, y de ahí salieron los miles y miles de doctrinas que existen, que son la base doctrinaria y el bagaje doctrinario del pueblo de Dios. Pero las nuevas generaciones de taoístas que han entrado a la doctrina o que crecieron como hijos de los que nos oyeron en la doctrina, o de los que estuvieron cuando dimos las enseñanzas que se dieron en su mocierto y en su época y en cada uno de los hechos de la vida cotidiana, porque nosotros no era que nos sentábamos simplemente todo el tiempo a dar doctrina, no. Nosotros, el maestro Kelium Zeus, la madre Afrodita, su servidor, somos gente humilde, sencilla, que crecimos en medio de la miseria y luchando por poder ganarnos el pan de cada día, para ir obteniendo el alicierto en forma cotidiana. Mi padre fue apidólogo, lo que comúnmente llaman apicultor, y es su profesión principal, y es la misma que me enseñó a mí. Y tuve la fortuna de aprender ese arte tan hermoso y tan precioso de ese gran varón que es mi padre, el maestro Kelium Zeus. Y entonces teníamos que ir laborando e ir enseñando la doctrina. Pero como la doctrina no es simplemente una doctrina para irla enseñando en un salón de conferencias, sino para irla aplicando en la vida cotidiana, quienes vivieron y estuvieron cerca de nosotros conocieron que en cada uno de los hechos de nuestra vida enseñábamos doctrina, y así sucesivamente, y fue en esa forma que se fue enseñando el sendero Tao, o sea, la doctrina taoísta, y que fue quedando registrada y grabada, y que luego se vendía, no porque se vendiera la doctrina, porque la doctrina no tiene precio, se vendía era el cassette donde estaba contenida la doctrina, y podía ser una serie, por ejemplo, Orientacel a la familia, una doctrina que dio el maestro Kelium Zeus, hermosa, preciosa, a una profesora que luego se convirtió en monje y era de la ciudad, o es de la ciudad de Cali. Está el arriero de las almas y otra cantidad de doctrinas que tal vez muchos de sus mercedes, los más jóvenes, jamás las conocieron, y por eso la debilidad y la forma endeble en el conocimiento de Dios es lo que se presenta en muchos de sus mercedes. De pronto algunos hoy, hijos de los que estuvieron con nosotros, pero que no tuvieron la fortuna o no tienen la fortuna de haber oído esas doctrinas con las cuales se despierta la conciencia, con las cuales se despierta la voluntad, con las cuales se despierta el verdadero objetivo de la vida, y entonces han considerado en un mal porcentaje que la vida sobre la tierra solo es para obtener las cosas que necesita el ser humano para la misma vida, y que ese es todo el objetivo de la vida. Pero les digo lo siguiente: la vida sobre la esfera o sobre la tierra es simplemente un estado de la vida misma, y quien utiliza ese estado de la vida misma en forma acertada, entonces será liberado. Pero quien utiliza ese estado de la vida en forma desacertada seguirá rodando y girando en el valle de Josafat, en la rueda del samsara, y seguirá retornando. Y si de pronto sus hechos fueron tan desacertados o tan llenos de delitos, se irá esa criatura ya no a seguir retornando sobre esta esfera,
porque automáticamente las leyes del cosmos lo irán a remitir o la irán a remitir a la región donde deba estar o deba permanecer. Todas aquellas criaturas que han robado a la obra de Dios y que han robado al pueblo de Dios, ese dinero con el que han cometido los robos será utilizado, como le dijo el maestro Kelium Zeus una vez a alguien que le robó un dinero. Le dijo: tranquilo, no se preocupe, que con eso yo le compro un apartamento en Hercólobus. Esas palabras no fueron simplemente una tontería que se le ocurrió decir a un hombre común y corriente. Son las palabras de la ley del cosmos, porque los ladrones comunes y corrientes no van a los soles. Ni los perros ni los ladrones entrarán al reino de Dios, dice la Sagrada Escritura. Entonces, perros son los rufianes fornicarios. O sea que el que esté practicando rufianería y fornicación no entra al reino de Dios. Y el que sea ladrón igualmente tampoco entra al reino de Dios. Hercólobus no es porcel del reino de Dios. Es un mundo inferior, de mayor castigo al castigo que reciben los que van a los infiernos, o sea, a los abismos. Ese es Barnard, el planeta gigante que llega a la Tierra cada 10.000 años o pasa por cerca de este sistema solar cada 10.000 años, recogiendo como una aspiradora la basura cósmica que debe amontonarse en ese lugar, porque no va ni siquiera a los infiernos, porque ensucia los infiernos. Lo que va allá es lo que en los infiernos no es aceptado, entonces va a Hercólobus. Allá las criaturas van a pagar sus delitos y sus crímenes, entre esos el robo. Hercólobus es un mundo gigante. Puede tener casi el tamaño del sistema solar. Otros lo llaman Barnard, el planeta rojo. Allá van las peores lacras y crápulas de los mundos por donde Hercólobus va viajando. ¿Que lo creen? Sucede. ¿Que no lo creen? Igualmente sucede. Eso es como les he dicho en algunas oportunidades, que antes la humanidad toda creía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y lo creyeron por miles de años. Pero resulta que eso no cambió la verdad, la cual era lo contrario. No, licencia, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Creían eso, porque al levantar la cabeza lo veían que pasaba allá, salía en el oriente y se ponía en el poniente. Creía eso la humanidad y a muchos hasta los mataron porque no aceptaban que eso fuera cierto. Siglos después, los hijos de Dios demostraron lo contrario. A algunos eso les costó la vida. Pero el hecho de que la humanidad creyera que el Sol giraba alrededor de la Tierra no cambió la realidad para nada. Así es esto mismo que les estoy diciendo. Que no creen y que por eso entonces siguen en sus vicios, en sus maldades y en sus acciones desacertadas y alejadas de las leyes de Dios. Eso
en nada cambia la verdad. Y tarde o temprano tendrán que rendir cuentas de sus hechos y de lo que hicieron sobre la faz de la tierra. Y allá entonces estaremos para recordarles todo lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Allá estaremos, así de que no hay ninguna preocupación, pero estas mis palabras son precisamente para llamarles a sus mercedes a despertarse en la conciencia y para no estar adormecidos y adormecidas y no dejarse llevar y arrastrar por los vicios del mundo, haciendo lo que la madre Afrodita, en una frase un poco jocosa, pero bastante diciente, decía que cambiaban la mamá por un burro, queriendo decir con eso que abandonaban lo mejor por llevarse o por irse a una situación totalmente adversa, o sea, desvalorando algo magnífico por irse detrás de algo que a los ojos del mundo supuestamente es lo mejor, pero que en realidad lo que constituye es lo peor. La vida de monje es una de las más grandes bondades que existe, que actualmente los siervos de la bestia, los difamadores, utilizando las redes antisociales, le han envenenado la cabeza a muchos de la juventud, haciéndoles creer que la vida de monje es una pérdida de tiempo. Esa es la desgracia de la actualidad. Esa es la desgracia de la actualidad. Pero de esto les quiero hablar en una siguiente grabacel de mis palabras dirigidas a sus mercedes, pueblo de Dios, a sus mercedes monjes, a sus mercedes taoístas, a sus mercedes jóvenes, señoritas y señoritos del pueblo de Dios, y aún de los que no son del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios seguirá creciendo, se irá auciertando como lo irán a ver, irá a crecer aún más. No va a suceder como lo que desean los bandidos delincuentes de Carroña Karma, a los cuales iremos o iré sacando de la doctrina en forma pública, porque se sacaron ya en forma secreta y están haciendo una destrucción de almas. Pero ténganlo por seguro que estaré para defender las almas y defender el bien. Que está queriendo ser afectado y destruido por rufianes, prostitutas y por delincuentes que no fueron capaces de practicar la doctrina, y entonces se dedicaron, algunos por dinero y otros porque se les pudrió el alma, a difamar y a endilgar a la doctrina taoísta todas las bestialidades que comete el mundo común y corriente, como si fueran enseñadas por la doctrina taoísta. Pero ese es su trabajo, porque para poder cobrar los millones que les ofrecen y que les prometen, tienen que hacer todas esas acusaciones. Pero entonces, quienes están haciendo eso, van a tener que hacerlo en su mundo común y corriente, porque dentro de la doctrina no les voy a permitir ni los voy a admitir. Y si sus mercedes en sus redes antisociales siguen conectándose con esas criaturas y tratando
con esas gentes, entonces serán partícipes, así como la mujer de Lot. Serán partícipes de sus castigos y serán partícipes de sus plagas. Porque sepan que nada quedará sin castigo. Solo lo que sea perdonado por las leyes del cosmos será perdonado, y eso no será cobrado con castigos, pero nada que no sea perdonado quedará sin castigo. Y más cuando es en perjuicio de las almas. Eso de que supuestamente algunos tienen contacto con los difamadores y con los trabajadores de carroña karma y los tales defensores del Tao, que son otro tentáculo de esas bestias, quienes tengan contacto con esas gentes, olvídense que esas criaturas se van a arrepentir. Con las palabras que sus mercedes les digan. Eso es basura y escorias que ya se ubicaron en donde ellos mismos desean estar. Listicos para que Hercólogos los lleve y los absorba como una escoba cósmica que es, y que serán succionados y absorbidos en la medida que vayan desencarnando sobre la faz de esta tierra en forma natural, en la forma que todos los seres humanos, o por lo general todos, desencarnan cuando ya su ciclo biológico termine, que será la oportunidad que tendrán para arrepentirse de sus malos hechos y sus malos caminos. Algunos han tomado esos senderos por dinero y otros porque la genética putrefacta que llevan por dentro se les activó a raíz del contacto con los enemigos de la doctrina, y entonces, aún sin dinero, se dedican a difamar y a estar en sus habladurías con esas bestias, haciendo lo que dice la Sagrada Escritura: de toda palabra necia que el hombre o la mujer hablare, dará cuenta en el día del juicio. Porque para los que en realidad practiquen la doctrina, no habrá juicio, porque serán perdonados. Pero para quienes no la practiquen, estén totalmente o totalmente o totalinti seguros que sí habrá juicio, y con todo el peso de la ley. Porque una cosa es vivir la vida profana, común y corriente, destruir su propia alma, pero otra muchísimo más grave es destruir el alma de otras criaturas. Eso es mucho más grave. Porque si quitarle la vida a una persona, o sea, destruir su cuerpo físico, es un delito ante la ley de los hombres y ante la ley de Dios de alta gravedad, cuánto más grave es el asesinato del alma de una criatura, o de un puñado de criaturas, o de un conglomerado de criaturas. Ante los hombres eso no tiene ningún castigo, pero ante la ley de Dios sí tiene un gigantesco castigo. Los asesinos de almas tienen un castigo muchísimo más fuerte que los que simplemente le quitan la vida a otra criatura, siendo las dos cosas de alta gravedad. Entonces, los asesinos o las asesinas de almas tienen una condena mayor,
Como les decía hace unos días, ahí está el ejemplo del que era tanto, que se encargó de envenenar a una cantidad de gente y ahora anda suplicando para que se le ayude para curarse de un cáncer que se lo está comiendo. Y estamos buscando las formas de poder ayudarle. Aún así, y que ya la ley del cosmos se encargue ella de hacer su respectivo cobro. Nosotros, como ayudadores por la vida, ayudamos, pero como dije, no intervengo ante las leyes del cosmos y las dejo que sigan su curso y su camino, porque sé del mal que hizo este personaje sin habérsele hecho ningún tipo de mal. El único mal fue enseñarle la doctrina, pero él envenenó a unos señores de apellido Camargo que eran de la doctrina y que practicaban la doctrina y que fueron quienes vendieron las geas del gran templo vegetal Sacro Aquarius, y el maestro Kelium Zeus se las pagó. Solo que por ser derechos herenciales y no propiedad plena, ellos no tuvieron la forma de hacer los documentos. Pero hoy esa familia anda diciendo, y asociada con Carroña Karma, diciendo que el templo no les fue pagado, lo cual es una absoluta y total mentira, porque existen los recibos de pago de los dineros correspondientes a las geas del templo que fueron pagados por el maestro Kelium Zeus en las cuantías que ellos así lo solicitaron y a los acuerdos a los que llegaron. Pero ahora, envenenados por este que les estoy diciendo, y como trabajadores actuales o socios de Carroña Karma, publican que su vida está en peligro y que si algo les pasa, entonces que culpan a la comunidad taoísta. Pero estos solaceres fueron hechos hace más de 24 o 23 heliocrones atrás. Llevamos 22 años de exilio, pero cuando el templo fue abierto, ya esos solaceres el maestro Kelium Zeus los había hecho antes del año 1998. Pero esta gente, como se convirtieron en enemigos de la doctrina y en delincuentes, o se activaron en lo que antes podían de pronto ser, están afirmando estas cosas. Por eso esa gente son trabajadores actuales, indirectos o directos, de Carroña Karma, porque hay una basura que llaman defensores del Tao, y por ahí, que es un tentáculo de Carroña Karma a nivel cibernético, por ahí sacaron estas afirmaciones, demostrando que son totalmente contrarios a la doctrina y quieren supuestamente seguir cobrando y sacando dinero como si fuera una extorsión a la doctrina por la tierra o la gea del templo. Entonces, gentes así de esta clase obviamente tendrán que rendir cuentas ante la ley del cosmos, porque si alguien vendió algo y luego niega que lo vendió, aprovechándose de la ausencia de quienes hicieron el solacer, entonces eso se llama robo. Eso se llama robo. Entonces, sus mercedes, queridos monjes del gran templo vegetal Sacro Aquarius, hay muchísimas más cosas por hablar, que en algún mocierto se las estaré emitiendo, pero daré una doctrina luego de esta
para que sus mercedes tomen más conciencia, porque a quienes no les interese el camino espiritual, pues el mundo les está esperando. Pero a quienes deseen no desperdiciar este retorno, la doctrina y la práctica de la doctrina misma les está esperando. Pero tengan mucho cuidado, que el enemigo de las almas está como león rugiente, buscando tragárselos a sus mercedes que me están oyendo, y buscando destruirles el alma y destruirles la limpieza psicológica que pueden tener y que merecen tener para saber que la doctrina es el camino de Dios, porque esas bestias, todas las aberraciones sexuales que practican, se las quieren culpar a la doctrina y se las quieren ubicar a los miembros de la doctrina, supuestamente diciendo que es porque la doctrina incita a esas cosas, pero eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque la doctrina taoísta son las afirmaceles y las gravaceles que quedaron en forma doctrinaria y que muchos de sus mercedes las ignoran y las desconocen, y por eso entonces se dejan destruir de los destructores de almas. Entonces, cuiden sus almas, cuiden su alma y aprendan y oigan la doctrina y practíquenla en realidad, porque si no la practican en realidad, entonces ese enemigo de las almas los terminará alineando por sus caminos de destrucción y por sus caminos de maldad. Ahora que vamos a empezar la labor evangel, un nuevo florecer viene para la doctrina, y a ese les invito a sus mercedes, monjes que están en las ciudades y monjes que están en el templo. Pero les digo, abandonen las prácticas profanas, abandonen la utilización de ropas viles, abandonen eso de los maquillajes, los tatuajes, porque el maquillaje es un tatuaje relativo. No es un tatuaje definitivo como el que va con tinta sobre la piel, pero sí es un tatuaje relativo, así como las ropas viles tan mal son tatuajes relativos. Y no les estoy diciendo que se vistan en forma desgarbada, no les estoy diciendo que se vistan mal, no, hay que vestirse en lo mejor posible, bien presentados, bien arreglados, pero no con ropas viles, ni trapos de inmundicia, ni trapos de suciedad, como lo enseña la doctrina. Deben usarse ropas pulcras. Las señoritas, ropas que estén bien trajeadas y no exponiendo u ofreciendo porceles de sus cuerpos. Y los varones también en buena forma. Sean esbeltas y esbeltos en la mayor proporción posible, porque sepan que el cuerpo de sus mercedes, si actúan conforme a la voluntad de Dios, es el cuerpo de Dios, es el templo del Dios vivo. Pero si actúan conforme a la voluntad de Satán, será entonces la guarida de toda ave sucia y aborrecible, y serán los antros de perdición y de maldad, las alcantarillas de la tierra serán sus cuerpos, o sus cuerpos serán como esas alcantarillas por donde pasan todas las legiones del abismo y de los infiernos. Pero si practican la forma doctrinaria y la forma en que Dios ha enseñado para que vivan sus hijos y sus hijas, entonces vivirán los ángeles y las fuerzas de Dios ahí en sus cuerpos. Entonces elijan si quieren ser letrinas del cosmos o si quieren ser los altares donde vive Dios, los templógenes donde Dios habita. Elijan sus mercedes y les aconsejo
que tomen no la forma de la perdición, sino la forma de cómo hacer de sus cuerpos la casa del Dios vivo. Mis palabras son estas para sus mercedes, y espero que sean claras, precisas y exactas, para que ellas sirvan como un llamado a sus conciencias, y de esa forma no ultrajen a Dios que está en sus entrañas, sino que le abran la posibilidad de que Él se presente en sus existencias y en sus propias vidas, para que vean en realidad cuán hermosa es la presencia de Dios cuando se tiene en el cuerpo físico. Gratitud, queridos seres, vuestro servidor Samael Joab Bator de Or, hasta la victoria siempre. Esperanza de todos los vivientes, grandiosa esperanza de la vida. La paz que esperan hoy las gentes, la dulce paz que tienen en sus mentes, paz bendita que esperan los dolientes. De una paz que ha huido del presente, paz que se separó del amor y de la vida, y que todos lamentamos su huida. Vuelve, paz bendita, intégrese a la vida. Bendita paz en los mejores va escondida, los mejores de la esfera, así lo sienten. Estos son los vivos, los que nunca mueren. Bendita paz, extiéndase al oriente, al norte, al sur y al poniente,
amenaza de guerra está presente. Guerra amenaza al débil y al valiente. Venga paz dulce, linda y muy hermosa. Tiene la dulzura y el aroma de una rosa. Tienes a los mejores hijos consentidos. Hermosa paz, eres la grandeza de los vivos. Paz mía, mi paz bendita, paz de mi alma, paz de mi salud, paz del todo y de la nada, paz bendita, sostiene mi alma confortada. Oh, mi hermosa paz, madre adorada. Esperanza, esperanza,